Muy buenos días con todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para darles la bienvenida a la telecapacitación Amigdalitis Crónica dirigida por nuestro ponente, el doctor Mariano Manza Díaz, médico asistente del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Asimismo, invitamos a todos los participantes a realizar sus preguntas en el apartado de chat de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenido, estimado doctor Mans. Es un honor tenerlo el día de hoy con nosotros. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Ya, ¿me escucha? Ya, ¿ahora? Sí, se le escucha perfectamente. Ya. Buenos días. Tal como me presentaron, mi nombre es Mariano Manza Díaz, soy médico otorrinolaringólogo del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Se me ha encargado el día de hoy hacer el tema de amigdalitis crónica. Para empezar el tema, recordemos un poco la parte anatómica de, de la amígdala. Ujú. Un ratito no corre la... a ver. Ya. Recordemos un poco la anatomía de esta región de la que vamos a hablar. Para eso hablemos un poco del anillo de Waldeyer. El anillo de Waldeyer es una región especial en la región de la orofaringe que contiene elementos defensivos frente a infecciones en esta región y que permiten que la infección no se generalice, se retenga a este nivel y pueda ser controlado. Dentro de los elementos del anillo de Weidel tenemos la adenoide, las amígdalas tubáricas, las amígdalas linguales y las amígdalas palatinas, que es el motivo de nuestra exposición el día de hoy. El día de hoy el tema es amigdalitis crónica y el diagnóstico de amigdalitis crónica es la inflamación de la amígdala palatina, pero que se presenta de una manera periódica o repetitiva en el tiempo. Tal es así que la definición exacta es, para decir que es una amigdalitis crónica, debemos decir que el paciente ha tenido 7 episodios de amigdalitis en un año, o también puede haber tenido 5 episodios de amigdalitis al año, pero en 2 años consecutivos. O puede ser también de 3 episodios de amigdalitis al año durante 3 años consecutivos. Ese es el diagnóstico de una amigdalitis crónica. Otro dato importante en la clínica es que vamos a ver que los pacientes tienen un crecimiento de las amígdalas, una hipertrofia de amígdalas palatinas, como lo vemos en la imagen. En cuanto a al cuadro clínico de un paciente cuando se agudiza este cuadro, esta enfermedad de amigdalitis crónica, es que los pacientes van a tener fiebre mayor a 38 grados, puede haber exudado amigdalino. Si le hacemos un examen, un cultivo test rápido, puede salir positivo para estreptococo beta hemolítico, que es el agente etiológico más frecuente que puede traer complicaciones, como lo vamos a ver más adelante. Y en cuanto a los síntomas en el paciente, va a presentar disfagia porque el dolor de la garganta, el dolor de las amígdalas va a dificultar que pueda comer como antes. Si vemos la garganta va a estar sumamente inflamado, eso es la epidemia en región preamigdalina. Podemos en algunos casos observar un material blanquecino que tiene mal olor, es el material gaseoso fétido. Y si presionamos la amígdala puede haber la salida de un exudado, de una secreción purulenta que nos dice que esta amígdala está infectada crónicamente. Les dije que uno de los datos característicos en una amigdalitis crónica es la hipertrofia de amígdalas, así que vamos a ver la clasificación de acuerdo al tamaño de las amígdalas. Las amígdalas grandes las podemos catalogar en 4 grados. Para eso trazamos una línea imaginaria que pasa por el centro de la úvula y otro a nivel del pilar anterior y el espacio y se va a dividir en 4. De tal manera que vamos a ver que el grado 1 está en un crecimiento entre 0 a 25%, que más o menos viene a ser una cuarta parte. Para decir que es grado 2
tenemos que el tamaño de la amígdala va a estar entre 25 a 50% de todo el espacio que hemos trazado, que más o menos viene a ser 2 cuartos. El grado 3 está en un crecimiento entre un 50 al 75%, que son los 3 cuartos del espacio total. Y finalmente el grado 4 que está entre un 75 a 100%, que equivale a los 4 cuartos del espacio. El grado más grande es el grado 4 entre 3 y 4, que ya obstruye el paso de los alimentos, dificulta la respiración al dormir y que vamos a ver más adelante que puede ocasionar problemas de apnea del sueño también. Hay otra clasificación también para el tamaño de la amígdala, es la clasificación de Durán, en donde se valora de la siguiente manera. Valor cero se le pone cuando la amígdala no se encuentra presente porque le hicieron una amidalectomía, no hay ningún rasgo de amígdala, el valor cero. Y el valor uno es cuando hay presencia de tejido amidalar, pero no invade el espacio de la orofaringe, se encuentra dentro del lecho amidalar. El valor 2, las amígdalas que sobrepasan ligeramente los pirales laterales de la orofaringe, como vemos en el esquema. El valor 3, las amígdalas ocupan un tercio del espacio de la orofaringe. Valor 4, las amígdalas ya se encuentran en las 2/3 partes del espacio de la orofaringe, ya se encuentran ya aproximándose a la línea media. Y el valor 5 es que ocupan la totalidad del espacio de la orofaringe, es decir, las dos amígdalas casi hacen contacto en la parte central. Esa es la clasificación más alta, ¿no? Que equivale al grado 4 de la clasificación anterior. ¿Cómo se presenta o de qué forma se presenta la amigdalitis crónica en nuestros pacientes? Se puede presentar de 3 formas. Uno es la amigdalitis gaseosa, en la que generalmente es asintomática. Los pacientes vienen por problemas nasales, por ejemplo, en otorrino, por ejemplo, problemas del oído, y al examen clínico observamos que tienen puntos blancos, que como ven en el esquema de la derecha, tiene acumulación de secreciones blanquecinas en las criptas de las amígdalas. La amígdala no necesariamente está inflamada, puede estar normal, aparentemente normal, pero presentamos esas acumulaciones de secreción blanquecina encapsuladas y esa es una forma de presentación que se llama la amigdalitis gaseosa. Otra forma es la amigdalitis aguda de repetición. En este caso, el paciente pues va a manifestar que siempre se enferma de la amígdala, siempre está recibiendo tratamiento con antibióticos, ya ha sido visto por diferentes especialistas. Si hablamos de niños, ya lo vieron el pediatra, lo ha visto otorrino, le ha dado tratamientos en varias veces y menciona que siempre se está enfermando de la amígdala, ¿no? Entonces, ahí lo que podemos pensar que esa amígdala está infectada crónicamente por el estreptococo beta hemolítico, que es el que tenemos que tener mucho cuidado y que se reactiva cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, vamos a encontrar también que las amígdalas están crecidas, aumentadas de tamaño y el germen está presente, está infectándolo crónicamente y se agudiza cada cierto tiempo, ¿no? Esa es la amigdalitis aguda de repetición. La otra forma de presentarse es la amigdalitis crónica focal, en donde hay una repercusión sistemática debido a la interacción del antígeno anticuerpo que es producida por el estreptococo beta hemolítico y generalmente en esta forma de manifestación es que aparecen las complicaciones, y una de las complicaciones más graves de la amigdalitis crónica es la fiebre reumática y que también puede afectar a nivel de los riñones, produciendo una glomerulonefritis post-estreptocócica, ¿no? Y todo esto es a causa del estreptococo beta hemolítico, que como les dije, de todos los gérmenes que afectan la garganta, esta es la más complicada, ¿no? Que es la que debemos diagnosticar para evitar esa complicación que mencioné, que es la fiebre reumática, ¿correcto? Justamente hablemos de las complicaciones. ¿Qué complicaciones puede producir tener una amígdala infectada por estreptococo beta hemolítico? ¿Qué complicaciones? Aquí tenemos varias. Una de las más importantes es la glomerulonefritis aguda, que consiste en que la reacción antígeno-anticuerpo que produce esta bacteria a nivel de la amígdala puede afectar la estructura y la función del glomérulo renal
y ocasionando un cuadro de insuficiencia renal. El tratamiento en estos casos, pues no hay un tratamiento eficaz, es un tratamiento de mantenimiento, de control, más para aliviar los síntomas, porque el daño que produce esta reacción antígeno-anticuerpo puede, pues, alterar la funcionalidad del glomérulo. Entonces, el objetivo aquí sería evitar esa complicación, ¿no? Antes de que ocurra. Otras complicaciones como la corea de Sijam, que es una enfermedad ya que afecta al sistema nervioso central, generalmente viene después de una fiebre reumática, que también es posterior a una faringoamigdalitis, también por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Acá el tratamiento es antibiótico-terapia, ¿no? Tenemos que dar un tratamiento para erradicar la bacteria y las alteraciones son típicos de la Corea de Sijam, que son movimientos involuntarios, es debido a una lesión ya a nivel del sistema nervioso central. Es una complicación más grave, ¿no? La otra complicación es la fiebre reumática, que es la que estaba mencionando. Esto aparece como una secuela de la infección por el estreptococo del grupo A, y puede afectar también a nivel del corazón, las articulaciones, el sistema nervioso central. Cuando tenemos evidencia que es una fiebre reumática, hacemos el diagnóstico adecuado. El tratamiento debe ser inmediato con penicilina benzatínica de 1.200.000, o también como alternativa podemos usar eritromicina si el paciente es alérgico a la penicilina. El tratamiento es eficaz para erradicar la bacteria y después se ve las lesiones que dejó, pues, a nivel del corazón, a nivel de los riñones también. En una fiebre reumática existen criterios para hacer el diagnóstico. Existen criterios mayores y criterios menores. Dentro de los criterios mayores tenemos la carditis, que es afección a nivel del corazón, la artritis, que es una alteración a nivel de varias articulaciones, por eso también la llamamos poliartritis, la presencia de nódulos subcutáneos y la alteración a nivel del sistema nervioso, que es la corea de Sijam, que hemos hablado, y una lesión característica que es el eritema marginal. Esos son los criterios mayores. Dentro de los criterios menores tenemos la fiebre, un intervalo PR prolongado en el electrocardiograma, una enfermedad reumática previa, reactantes de fase aguda que se hacen en sangre como PCR, en la sangre, que son inespecíficas, pero se hacen, y la presencia de artralgias, dolores articulares en los pacientes. Para el diagnóstico de la fiebre reumática se necesita dos criterios mayores, dos de esos puede bastar, por ejemplo, una carditis, una artritis, o también un criterio mayor más dos criterios menores, o también el diagnóstico puede ser por la presencia de tres criterios menores. También es importante complementar estos criterios con pruebas serológicas como por ejemplo la antiestreptolicina O, la ASO, y también hacerle un anticuerpo anti-DNA B para el estreptococo beta hemolítico. Otra complicación que sí termina en una emergencia es el absceso periamidalino. En este caso, hay una complicación de la amigdalitis bacteriana, donde se acumula secreción a nivel de alrededor de la amígdala palatina, ocasionando compresión de las estructuras cercanas que están en el cuello, ocasionando síntomas como trismus en el paciente, voz de papa caliente. Son pacientes que no pueden pronunciar bien las palabras porque tienen una compresión a nivel de la amígdala, comprometiendo un poco bajo presión las cuerdas vocales, y el paciente habla diferente, es la voz de papa caliente. La úvula se puede desplazar hacia la línea media. Si está en el lado derecho, por ejemplo, el absceso perimedialino va a empujar la úvula hacia el lado contralateral. Puede haber abombamiento y eritema del pilar anterior. En estos casos el diagnóstico debe ser inmediato. Generalmente estos pacientes vienen por emergencia, hacemos el diagnóstico, observamos la garganta, evaluamos y observamos ese abombamiento, esa posibilidad de drenaje, y hacemos, pues, extraemos la secreción purulenta que está ahí, lo hospitalizamos para un tratamiento endovenoso. Podemos usar ceftriaxona, clindamicina para los anaerobios por 48, 72 horas, y luego podemos continuar por vía oral. Y una de las alternativas es amoxicilina con ácido clorhidrato,
hasta completar unos 14 días de tratamiento. De no hacerlo puede ocasionar problemas respiratorios, puede ocasionar dificultad para respirar, incluso dificultad para la alimentación. El diagnóstico, ¿cómo hacemos el diagnóstico de una amigdalitis crónica? Aparte de los síntomas clínicos que hemos mencionado, la evaluación de la garganta, observamos la presencia de amígdalas hipertróficas, los exudados que hemos mencionado, hay que hacer exámenes de laboratorio. Dentro de los exámenes de laboratorio tenemos la prueba antigénica rápida, que es la que se usa preferentemente para diagnosticar el agente causal que es del estreptococo beta hemolítico. Entonces, eso lo que hace es extracción del carbono del estafilococo beta hemolítico de grupo A. Se hace mediante un escobillado o también con isótopos de torunda seca, ¿no? Y el diagnóstico sale relativamente rápido. Y con eso ya tenemos al agente causal y podemos empezar el tratamiento antibiótico. También podemos hacer un cultivo, es una prueba estándar, tiene una sensibilidad y especificidad de 90 a 95% y 99% de especificidad. Demora un poco más porque el cultivo, como todo cultivo, tiene un tiempo para crecer y hay que esperarlo. También podemos hacer un dosaje de anticuerpos en la sangre, hacemos el dosaje de antiestreptolicina, el incremento de la antiestreptolicina y el incremento de NASA B nos va a ayudar a hacer el diagnóstico a nivel sanguíneo. También podemos hacer la confirmación microbiológica siempre en pacientes mayores de 3 años, niños con faringoamigdalitis con exposición y que generalmente están en hacinamiento, se contagian entre sí. Y por ahí podemos hacer, una vez que diagnosticamos a uno por hacinamiento, por continuidad en la familia, podemos hacer el diagnóstico en el resto de los niños. El tratamiento de una faringoamigdalitis. Podemos hacer en las fases agudas, en la reagudización de de la amigdalitis crónica, podemos usar antibióticos. Por ejemplo, tenemos gran variedad de antibióticos para usar. Podemos usar sulfas, podemos usar amoxicilina, que actualmente más se prefiere combinado con un clavulánico. Para anaerobios, que es frecuentemente en los abscesos periamidalinos, usamos clindamicina, podemos usar dicloxacilina, cefalosporinas, como por ejemplo hacer la ceftriaxona. También podemos usar macrólidos de segunda generación. Como tratamiento definitivo de una amigdalitis crónica, podemos usar el tratamiento quirúrgico. Eso es ya en casos de que, a pesar de los tratamientos que estamos usando, este problema es recurrente, entonces hay que hacer una amigdalectomía. Para eso no existe pues una serie de criterios para hacerlo, ¿no? No a todos los pacientes con amigdalitis crónica se tiene que hacer una amigdalectomía. Hay que evaluarlo personalmente, específicamente a cada paciente y ver la posibilidad de hacerle una amigdalectomía o no. Entonces, para ello, hay indicaciones de amilectomía. Una de las causas del crecimiento de la amígdala es que obstruye, entonces hay indicaciones obstructivas. Por ejemplo, la hiperplasia con obstrucción que dificulta comer adecuadamente o en algunos pacientes presenta una sensación de cuerpo extraño, ¿no? Otra alteración son los trastornos del sueño, de pacientes que no pueden respirar adecuadamente porque la amígdala está muy grande, 3 o 4 por ejemplo, obstruyen el paso del aire y producen un trastorno de apnea del sueño. En niños más pequeños puede producir un problema en la dentición porque tienen respiración bucal, no respiran adecuadamente y la dentición no se hace adecuadamente. Y en algunos casos por el tamaño hay deglución. La otra causa también dentro de las obstructivas es que sea neoplásica. Hay algunas amígdalas hipertróficas que pueden degenerar, por ejemplo, en linfomas, y son muy grandes, no necesariamente por la infección crónica, sino porque han degenerado en neoplasias y hay que sacarlos. No solo para estudios, sino para diagnóstico definitivo, ¿no? En caso de obstructivas. Dentro de las infecciones, un criterio para sacar esa amígdala, para extraer, extirpar la amígdala, es que tenga amigdalitis recurrente y crónica, ¿no? Son pacientes, como les mencionaba anteriormente, que siempre están infectándose la amígdala, ¿no? Siempre están recibiendo tratamiento antibiótico porque hay infecciones en varias oportunidades durante el año. La otra es que tenga amigdalitis con absceso periamidalino constante, persistente.
presencia de adenopatías en el cuello, una obstrucción de la vía aérea y enfermedad valvular cardíaca, ¿no? Que puede ser una manifestación de una carditis, producto de una infección crónica de la amígdala. Amigdalitis crónica con dolor faríngeo, que ocasiona dolor persistente en el paciente. Si la amígdala tiene la presencia del estreptococo beta hemolítico de grupo A, eso es un portador, también es un criterio para hacer la amigdalectomía. En niños pequeños presentan otitis media recurrente y crónica porque hay un problema en la ventilación del oído medio. La obstrucción ocasiona que el oído medio no ventila adecuadamente y esto ocasiona otitis media una y otra vez. Entonces también es un criterio para retirar esa amígdala. Existen unos criterios de Paradise para amidalectomía, como la que menciona ahí. Los criterios que ellos mencionan es, por ejemplo, con respecto a la frecuencia, para decir que esta amígdala ya amerita una extirpación, es que tenga una frecuencia de 7 episodios de amigdalitis aguda en un año, o 5 episodios al año, pero por 2 años consecutivos, o 3 episodios al año, pero por 3 años consecutivos, ¿no? En cuanto a la frecuencia. En cuanto a los hallazgos clínicos, presencia de neofagia más uno de los siguientes, ¿no? El paciente tiene dificultad, dolor para pasar alimentos, más fiebre mayor a 38, o también cuando hay adenopatía cervical sensible mayor a 2 centímetros, que puede ser palpado o incluso ser visible, o también el mismo paciente se da cuenta de la pequeña tumoración en el cuello. También puede ser cuando tiene exudado amigdalino más odinofagia, o si no, también cuando el cultivo es positivo para el estreptococo beta hemolítico del grupo A. En cuanto al tratamiento, si hay episodios tratados con esquema antimicrobiano adecuado, pero persiste la molestia, ¿no? El tratamiento ha sido correcto, ha sido adecuado, pero el paciente persiste durante mucho tiempo con las molestias. En cuanto a la documentación de este paciente, podemos hablar de que tiene episodios evaluados por un médico quedando registrados en la historia clínica, o al menos 2 episodios observados por el otorrino, más la historia clínica con los criterios antes mencionados, ¿no? De dolor, crecimiento de amígdalas, dificultad para comer, dificultad para respirar en las noches. Todo eso hace una historia clínica de molestias permanentes de la amígdala, y eso también es un criterio para amigdalectomía. Eh, Acá otras más indicaciones para la extracción de la amígdala. Este es un cuadrito que encontré de indicaciones cuando lo sacamos. Más o menos es un resumen del anterior. En cuanto a números de episodios de amigdalitis recurrente, dijimos más de 7 episodios en un año, o más de 5 en 2 años consecutivos, o más de 3 en 3 años consecutivos. En cuanto a las características clínicas, temperaturas mayores de 38,5, adenopatías dolorosas mayores a 2 milímetros, exudado amigdalino y un cultivo positivo de Streptococcus. En cuanto al tratamiento, si ha sido ineficaz a pesar de estar recibiéndolo adecuadamente, a pesar de que se ha indicado adecuadamente, entonces son criterios para extraerlo, ¿no? En general, las indicaciones para amigdaletomía: obstrucción de vías respiratorias altas, secundarias a una hipertrofia amigdalina y adenoidea, ¿no? En niños ocurre frecuentemente esta combinación, que las amígdalas son grandes y además tienen una hipertrofia de adenoides en la parte posterior, que ocasiona que la dificultad sea mayor, ¿no? Entonces, en estos pacientes hay que evaluar bien, ¿no? Podemos hacer una amigdalectomía, pero no hacemos una adenoidectomía, entonces el paciente va a seguir con la misma alteración, va a seguir sin poder respirar adecuadamente. Entonces, en niños, preferentemente, si voy a hacer una amigdalectomía y tiene hipertrofia de adenoides, también hacemos las dos cosas a la vez, ¿no? Una amigdalectomía con adenoidectomía, para que luego respire mejor. Otra indicación son los trastornos respiratorios durante el sueño, que les decía es la apnea del sueño. Una de las causas puede ser esta y es totalmente tratable haciendo una amigdalectomía. Retraso del crecimiento: son pacientes que tienen mala respiración, son pacientes respiradores bucales, y esto puede alterar el crecimiento global en el paciente. Entonces, el objetivo acá es evitar ese retraso haciendo una buena evaluación en los niños
y darle un tratamiento si requiere una amidalectomía, hacerlo, ¿no? Trastornos en el desarrollo craneofacial son pacientes que al tener una mala respiración tienen respiración bucal y ocasiona que el crecimiento de los huesos maxilares no sea adecuado, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienen un mentón pequeño y eso ocasiona pues una falta de armonía en el crecimiento de los huesos de la cara, ¿no? También esto puede ocasionar trastornos del lenguaje, ¿no? Son pacientes que no pueden pronunciar adecuadamente, son pacientes pequeños, no pueden pronunciar bien pues, las palabras y pensamos que tienen un problema un retardo en el desarrollo del lenguaje, pero en realidad es un problema más local a nivel de la amígdala que no le está permitiendo articular bien las palabras y que tranquilamente con una amidalectomía puede solucionarse. Y las alteraciones de cor pulmonale, que es ya un problema más serio a nivel cardíaco, que puede haber ocasionado este problema crónico en el paciente y que debe ser corregido para que no haya mayor alteración cardíaca. Ese procedimiento se llama amigdalectomía, es una cirugía que se hace en sala de operaciones con anestesia general. Consiste en extraer la amígdala totalmente, puede ser una amigdalectomía total o una amigdalotomía cuando sacamos una parte de la amígdala. Acá en el hospital generalmente hacemos amidalectomía, sacamos toda la amígdala con su cápsula para evitar hemorragias posteriores, porque una de las complicaciones de la amidalectomía es la hemorragia, ¿no? Una hemorragia del lecho ungueal, perdón, del lecho amigdalar, que puede ocasionar una emergencia. Entonces, al sacarlo de la amígdala completa desde la cápsula, evitamos esa complicación. Es una cirugía más o menos rápida, es una cirugía ambulatoria, ocasiona, como le decía, como complicación, hemorragias y también puede ocasionar dolor postquirúrgico que se controla con analgesia, ¿no? Acá tenemos algunas indicaciones de amidalectomía absolutas y relativas, ¿no? Las absolutas son apnea del sueño, como les decía, ¿no? Pacientes que tienen problemas para oxigenar durante el sueño, se hace una evaluación previa primero, que si tiene apnea del sueño, y si es positivo, esa es una indicación absoluta. Y otro es la complicación a nivel cardíaco que está ocasionando esta mala ventilación que obliga a que tengamos que hacer necesariamente la amidalectomía. Relativas, o sea, podría ser que sí o que no, depende de una buena valoración del paciente, son las infecciones recurrentes de la amígdala, ¿no? Si se infecta recurrentemente, podría manejarlo, podría controlar otros factores también que hace que se inflame la amígdala y la garganta, que son problemas nasales. Por ejemplo, puede haber un problema de rinitis alérgica con desviación septal y si controlo eso, podría ser que la amígdala y la garganta no se inflamen muy frecuentemente, entonces podemos evitar una amidalectomía. El fremón periamidalino, que es la acumulación de secreción en el contorno de las amígdalas, podría ser tratado con medicamentos antibióticos que hemos mencionado y si lo controlamos podríamos también prescindir de una amidalectomía. La litosis acentuada, tenemos pacientes en la consulta que se quejan de este mal olor que despiden y que puede ser como les comentaba, de tonsilolitos retenidos ahí en las amígdalas crípticas o si no, pequeños abscesos que tienen mal olor que no necesariamente por la litosis necesariamente tiene que ser operado. Podríamos tratarlo, podríamos extraerlo, podríamos usar enjuagues bucales para que no se acumule posteriormente y con eso podríamos prescindir también de la cirugía. Y un posible proceso maligno, si estamos hablando de una tumoración en amígdalas de tipo neoplásico, pues sacar la amígdala no es la solución, sino más bien hacer el diagnóstico en todo caso, no hacer una biopsia o una amigdalotomía. Y una vez que se hace el diagnóstico, eso ya el manejo del proceso neoplásico ya es a través del oncólogo, ¿no? Acá solo para decirles de las familias recurrentes, ¿no? Y el frenón amigdalino. Y finalmente, las complicaciones, las contraindicaciones para una amigdalectomía, ¿no? ¿Cuándo no debemos sacar? Hay absolutas y relativas. Absolutas en una discrasia sanguínea, un problema
de coagulación que va a ocasionar que si yo extraigo la amígdala va a ocasionar una hemorragia persistente que vamos a tener que entrar otra vez a sala de operaciones para parar el sangrado y ni así podríamos controlarlo porque el problema de coagulación primero tiene que ser tratada, ¿no? Entonces, no puedo operar en una cirugía tan sangrante como esta cuando tiene problemas de coagulación sanguínea. ¿Ya? Otra alteración son las alteraciones inmunológicas que producto de la cirugía podría desencadenarse más. Entonces, una buena evaluación por el inmunólogo para dar el pase para una amidalectomía. O un paciente descompensado, ¿no? Un paciente con otras patologías más graves que requieren primero ser corregidos antes de hacer una amidalectomía. Y las complicaciones relativas son la fisura palatina, un paciente que tiene un problema palatino que puede ser tranquilamente corregido primero y luego le hacemos la amiloidectomía, o una epidemia viral como el COVID, por ejemplo, que no amerita entrar porque no es una cirugía de emergencia, ¿no? Primero solucionamos el problema viral, que pase el problema viral y luego lo operamos. Alergias respiratorias muy graves que ocasiona que el paciente no pueda respirar bien por la nariz y que pues no, al hacerle una amilotomía voy a ocasionar más problemas para respirar, entonces primero soluciono el problema respiratorio que tiene y luego recién lo puedo operar, ¿correcto? Entonces, bueno, eso es todo con respecto a la amigdalitis crónica. Si hubiera alguna pregunta, me lo hacen saber y podré absolver alguna duda. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor Mansa. Mientras los participantes van redactando sus preguntas, en caso las tengan, lo pueden realizar en el apartado del chat de Zoom. ¿Podría brindarnos alguna otra recomendación adicional respecto al tema expuesto el día de hoy? Muy bien, doctor, tenemos una consulta. Sí. Nos preguntan cómo diferencia usted entre la hipertrofia amigdalar sin infección activa y una amigdalitis crónica propiamente dicha. Eh, clínicamente, cuando hay una infección activa, generalmente hay síntomas ya de dolor. Puede haber cierta odinofagia. Como es crónico, el dolor generalmente es más suave, es tolerable. Son pacientes que van a decir, me duele, y le pregunto de cuánto tiempo, y van a decir un mes, 2 meses, ¿no? Esos dolores generalmente son suaves, son tolerables, pero ya manifiestan, ¿no? Entonces, y al ver, voy a notar también, aparte de que estar crecida la amígdala, tiene ciertos signos de flebosis, de inflamación. Y otra forma de darme cuenta es haciéndole un examen, ¿no? Puedo hacer en estos casos un dosaje de antiestreptolicina en sangre o puede ser también un cultivo de secreción faríngea y con eso más o menos me puedo guiar si está activa o no, aparte de los síntomas clínicos con el examen de laboratorio. Si me sale negativo y no hay muchos síntomas, esa es una hipertrofia de amígdalas que no, en ese momento no está activa, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. La siguiente pregunta es, ¿puede haber coexistencia de hipertrofia adenoidea en estos pacientes? Sí, por supuesto. Justamente le comentaba en niños, es frecuente que ocurra esto, ¿no? En niños la evolución es mucho más completa. Si tenemos un paciente con hipertrofia de amígdalas y no necesariamente están activas, no le duele, no hay síntomas, pero al examen clínico lo evalúo y está grande, debo averiguar también si hay presencia de crecimiento del adenoides. Hacerle una radiografía de Kabum a este paciente para ver el tamaño del adenoides. Y también es importante preguntar a la mamá cómo está durmiendo, ¿no? Cómo está respirando. La mamá a veces no se fija o si no, si está bastante pendiente la mamá, nos va a decir que ronca en la noche, duerme con la boca abierta. Entonces, eso es un problema que me está diciendo de que la vía respiratoria no está permeable durante la noche. Entonces, yo sospecho que también la adenoides está crecida y hay que hacer un examen de radiografía de Kabum. Otro problema que tener en cuenta en niños también es cómo está ventilando el oído medio, ¿no? A veces solo nos fijamos en la garganta y adenoides, pero no nos fijamos cómo está el oído medio. Puede estar teniendo una mala ventilación del oído medio porque estos cuadros obstructivos ocasionan que la trompa de Eustaquio no funcione bien, no entre aire al oído medio
y puede estar haciendo un cuadro de otitis media serosa el paciente. Y como es un paciente niño, no le va a mencionar que escucha mal, que está oído tapado, pero podemos hacerle una timpanometría y con eso podemos darnos cuenta si el oído medio está ventilando bien. En el peor de los casos, si el oído medio no ventila bien y tenemos, por ejemplo, una curva de timpanometría de tipo B, significa que no hay aire en el oído medio, debemos poner un tubo de ventilación. Entonces, en este paciente aprovecho ese mismo evento quirúrgico para hacerle una adenodectomía, le hacemos una amidalectomía y colocación de tubo de ventilación, todo a la vez porque lo requiere, ¿no? Entonces, es bueno evaluar completamente al paciente con hipertrofia de amígdalas para ver que puede haber otras coexistencias y tratarlas en un solo acto quirúrgico, ¿no? Sí es. Muchísimas gracias, doctor. Como última pregunta tenemos, ¿cómo sería el manejo en el caso de las amigdalitis crónicas en pacientes con enfermedades autoinmunes o inmunodeprimidos? Inmunodeprimido, ¿no? Mira, en ese caso es importante una interconsulta de inmunólogo para una evaluación más completa y que nos pueda ayudar en el diagnóstico, en el tratamiento. El tratamiento aquí no va a ser solo por otorrino, ¿no? Hay una enfermedad autoinmune de por medio, hay que ver en qué grado está, qué tipo de alteración autoinmune está presente y el manejo va a ser principalmente por el inmunólogo o las indicaciones que nos dé para que nosotros sigamos, ¿no? En el tratamiento de esta hipertrofia de adenoides, como les dije, si hay indicación por el inmunólogo para operarlo, lo hacemos, pero si él lo puede manejar de otra forma el problema inmunológico, de repente con vacunas, que cuando tenemos un paciente con rinitis además, ellos lo manejan con vacuna y nosotros nos mantenemos expectantes, podemos hacerlo, ¿no? En coordinación con ellos y de acuerdo a eso, ¿no? Si hay un problema autoinmune, pues va a haber un problema generalmente de infección activa por el estreptococo beta hemolítico. Entonces, nosotros tenemos que hacer el diagnóstico de o buscar la presencia del estreptococo beta hemolítico y tratarlo con antibióticos, ¿no? Hacer un buen diagnóstico mediante el laboratorio que les mencioné. Podemos hacer pruebas serológicas, podemos hacer cultivos para aislar al germen y empezar un tratamiento y erradicarlo, porque de no hacerlo, este paciente va a tener esas complicaciones como hemos mencionado, ¿no? Y tratar las complicaciones es más difícil, no se puede, como lo he mencionado. Generalmente queda secuelas, entonces en un paciente inmunocomprometido o inmunodeprimido hay que tener definitivamente mucho cuidado porque la bacteria puede estar activa en ellos por su sistema inmune que no está muy bueno. ¿Mm? Eso. Muchísimas gracias, doctor. Nos han llegado más preguntas. Vamos a hacer lectura. Nos preguntan, ¿cuándo operar amígdalas por tonsilolitos versus solo enjuagues orales? Ya, sí, es una consulta frecuente que siempre lo tenemos en otorrino. Personalmente lo he tenido muchos pacientes que vienen con tonsilolitos y quiere que le opere la amígdala, ¿no? O mencionan también que los tonsilolitos huelen mal y que le genera litosis y quieren que lo operemos. Como les mencionaba, hay criterios para sacar la amígdala. La amígdala es parte del mecanismo defensivo local, parte del anillo de Waldeyer. Entonces debe haber justificación para sacarlo porque es un elemento defensivo. Entonces los criterios aquí son importantes. Los tonsilolitos no son motivo para sacar la amígdala. Los tonsilolitos son acumulaciones de secreción y restos alimentarios en las criptas que tiene la amígdala. Hay amígdalas que tienen criptas, así sean pequeñas, tienen cavidades donde se acumula. Entonces yo debo valorar bien eso porque tan solo la litosis o la molestia que siente el paciente de sensación de cuerpo extraño que le genera los tonsilolitos no es indicación porque, como les dije, aparte de ser un mecanismo defensivo, es una cirugía que puede producir sangrado después, ¿no? Entonces, tengo que ver riesgo-beneficio, ¿no? Yo prefiero los enjuagues para evitar la acumulación y observarlo nada más, ¿no? Y si yo adicionalmente puedo pedir exámenes de antiestreptolicina y otras causas más que pueda justificarme a mí la amigalectomía, lo hago, ¿no? Y si sale positivo, ya le hacemos la amigalectomía, pero solo por tonsilolitos no es una indicación, no es un criterio definitivo. Siguiente. Muchísimas gracias, doctor. La siguiente pregunta es, ¿a partir de qué edad podemos considerar amigdalitis crónica?
¿Y a qué edad es recomendable hacer la cirugía? La amigdalitis crónica, por definición, se dice a partir de los 3 años, ¿no? A partir de los 3 años en adelante. Antes hay procesos que pueden hacer que la amígdala esté aumentada de volumen temporalmente. Eh, no hay digamos, una edad exacta a partir de aquí, pero a partir de los 3 años el diagnóstico va como amigdalitis crónica. Y el tiempo para operar a un paciente o qué edad no es exacto. O sea, no puedo decir yo la edad exacta que debo operar porque más bien va a ser de acuerdo a las complicaciones que presenten, ¿no? A las otras manifestaciones, como les mencionaba, dificultad para deglutir, dificultad para dormir, una alteración a nivel de la ventilación del oído medio. Entonces ahí es cuando yo lo opero al margen de la edad. Por ejemplo, he operado pacientes de 3 años de edad porque ya tenían complicaciones a nivel del oído, dificultad para dormir, como que he operado pacientes de 45 años. Entonces, no hay una edad en donde yo diga es la edad promedio para operar, no, sino de acuerdo a las complicaciones, a las manifestaciones que está produciendo este crecimiento de la amígdala, ¿no? De acuerdo a eso se valora. Siguiente. Muchísimas gracias, doctor City. Como última pregunta tenemos, ¿es necesario retirar las sustancias gaseosas de la amígdala o su presencia es sinónimo de beta hemolítico? Eh, Generalmente nosotros no manipulamos la sustancia gaseosa de la amígdala si es que no tengo la evidencia que está el estreptococo beta hemolítico. Cuando veo esa sustancia gaseosa encapsulada, lo que yo hago antes de manipularlo es todos los exámenes posibles, ¿no? Hacemos un cultivo de secreción faríngea, hacemos las pruebas para detectar al estreptococo beta hemolítico. Y si sale negativo, me da la tranquilidad de que no es la bacteria. Incluso puedo dar como profiláctico un antibiótico para estreptococo beta hemolítico y observo nada más. No es necesario manipularlo. Muchos pacientes a veces lo manipulan en casa con el cepillo o con lo que puedan y terminan infectándolo más, ¿no? Entonces yo en la consulta no lo manipulo, solo con conducta expectante más los exámenes para buscar el agente etiológico, estar seguro que no lo es y solo lo controlo, ¿no? Y como les dije, siempre los problemas de garganta, de amígdala, no vienen solas, vienen acompañados de problemas nasales, ¿no? Y entonces manejo el problema nasal que tiene, la obstrucción respiratoria en la nariz que debe tener. Y lo voy viendo cómo va la amígdala, ¿no? Si sigue el calcio encapsulado, si se sigue inflamando, si sigue presentando signos de dolor en el tiempo y lo voy observando, ¿no? Si eso no ocasiona mayor molestia, simplemente observación. Y si molesta, se reactiva, hace infecciones, bueno, es uno de los criterios para operar esa amígdala y bueno, y ya sacamos de pasada todo, ¿no? Esa es la respuesta. Muchísimas gracias, doctor Mansa. Hemos finalizado con la ronda de preguntas. Agradecemos a todos los participantes que se han conectado el día de hoy y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IEC. De igual manera pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se llevaran a cabo próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima telecapacitación. Felicitarlo, doctor Mansa, por tal extraordinaria ponencia y esperamos contar nuevamente con usted en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias también por la invitación. Muchas gracias a todos por haberme escuchado. Hasta luego.